Perfecto. Muchas gracias. Buenas noches a todas, a todos. Gracias de nuevo por la oportunidad de compartir, de dialogar un poco. Siempre creo que todos los esfuerzos y los trabajos que se hacen en comunidad tienen un valor extraordinario. Siempre me quedo pensando que si algo nos ha hecho sobrevivir a lo largo de todas las adversidades en la historia de la humanidad, es que hemos sabido cuidarnos unos a otros, a pesar también de que hemos sabido lastimarnos unos a otros, pero creo que somos más los que hemos sabido cuidarnos unos a otros. Y creo que la comunidad siempre hace un enorme sentido. Yo admiro mucho siempre cuando hay personas que construyen una comunidad alrededor de diferentes ideas que sobre todo tienen en el fondo del corazón el bienestar. Y creo que eso siempre es digno de admirarse, de sostenerse, de participar. Así que a mí me da mucho, mucho gusto, agradezco la invitación. Eh, Les agradecería mucho los que puedan y quieran abrir sus cámaras. Siempre me es mucho más familiar cuando veo caras en vez de solo nombres, ¿no? A mí siempre me es muy, muy grato cuando puedo verles. Entonces, si pueden, yo sé que a veces no siempre se puede, ¿no? Pero si pueden y quieren, me encantará. Veo por ahí ya algunos rostros conocidos, me da mucho gusto verles, que ya nos hemos encontrado en alguna plática anterior. Pues a partir de la invitación del padre Quesada estuve pensando un poco, ¿no? En el tema de arrancando año, algunas cosas que quizás de manera conjunta nos puedan ser de utilidad, reflexionarlas en conjunto. Y pensé un poco en algo que no es un título mío, es una eh, reflexión sobre todo social y pedagógica que hizo en la década de los noventas, pero que se ha retomado de manera muy importante en las Naciones Unidas, la UNICEF y sobre todo los organismos internacionales vinculados a los procesos educativos. Y se les llama habilidades para la vida. Eh, Me parece que creo que es algo que podemos repasar y reflexionar sobre todo en primera persona, en ver cuáles son las implicaciones de estas habilidades, si nos ha sido sencillo, si no nos ha sido sencillo, si hemos podido ponerlas en práctica, o si podemos tener una nueva oportunidad o un nuevo entendimiento de estos enfoques que nos permiten construirnos. Yo creo que estas habilidades de las que vamos a estar hablando el día de hoy, sobre todo tienen un impacto en el tema de la convivencia, ¿no? El hecho de que siempre de alguna u otra manera estemos en comunidad, ya sea en nuestra familia, en casa, ya sea en la escuela, ya sea con los vecinos, vecinas, o en esta comunidad, ¿no? Espiritual, siempre creo que estas habilidades nos permiten tener herramientas a la mano que nos llevan a poder mejorar en muchos sentidos nuestras relaciones con los demás. Estas habilidades para la vida son un conjunto, sobre todo como de principios y de valores, que tienen que ver con cómo podemos construir, ahora sí que la mejor versión de nosotros, que nos permita construir la mejor versión de comunidad que vamos construyendo. Voy a compartirles una presentación, voy a ir poniendo y quitando las diapositivas para hacer también alguna interacción que va a ser importante para mí. Y déjenme ver. Acá ahí todos pueden ver la pantalla. Sí, Sí, ok, perfecto. Entonces, vamos a empezar hablando sobre algunas habilidades. De ninguna manera creo que sean todas las habilidades. Yo creo que hay muchas habilidades que a lo largo de nuestra vida podemos ir desarrollando, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de habilidades físicas, de habilidades financieras, de otro tipo de habilidades, pero esas no vamos a tocar el día de hoy. Estas son solo algunas a partir de esas recomendaciones que hizo Naciones Unidas y UNICEF hace ya algunas décadas, pero que me parece valioso retomar desde un enfoque nuevo. Y
Me gustaría empezar como a agruparlas en tres grandes esferas. La primera es esto que llamamos habilidades socioemocionales, ¿no? Que es, lo podemos tener como en tres grandes divisiones. Son las habilidades cognitivas, las habilidades emocionales y las habilidades sociales. En conjunto, estas nos dan lo que Naciones Unidas y la UNICEF han llamado habilidades socioemocionales. A mí me es muy, muy interesante cómo, sobre todo en los últimos 20 años, a partir de un montón de investigaciones de neurociencia, sobre todo, hoy tenemos más claro cuál es el impacto de y de cómo se vinculan nuestros pensamientos y nuestras emociones. Somos un organismo completo que funcionamos de manera integral, de tal manera que siempre lo que nos pasa a nivel físico tiene un impacto en lo emocional, pero también tiene un impacto en las ideas, y siempre nuestras ideas tienen un referente en lo emocional y en lo físico. Seguramente les ha pasado a todo mundo que pues, cuando nos enfermamos del estómago, nos sentimos apachurrados, nos sentimos sin ganas, nuestros pensamientos luego no están claros, ¿no? No hay la misma viveza, por ejemplo, cognitiva que tenemos cuando estamos bien. De la misma manera, cuando me siento, por ejemplo, cuando estoy atravesando por un duelo, físicamente no hay energía, mis pensamientos suelen ser un poco más eh, oscuros, ¿no? Más no tan claros a veces también. Entonces, todo el tiempo nuestro organismo está funcionando de manera integral en estas tres esferas, lo cognitivo, lo emocional y lo social. Yo pondría aquí también lo corporal, ¿no? Eh, que sin duda alguna es esta manera que nos vamos configurando personalmente y en sociedad. La primera de estas divisiones, esto que llamamos habilidades cognitivas, ¿no? Son aquellas habilidades que básicamente nos permiten pues evaluar, conocer cuáles son las alternativas que nos convienen de mejor manera para obtener un buen desarrollo en términos de salud, de bienestar, no solo de nosotros, también de nuestro entorno inmediato, pero sobre todo asumir consecuencias, resultados y reflexiones a partir de las decisiones que tomamos con el conocimiento obtenido. Tener en cuenta esto nos ayuda muchísimo, porque luego vamos caminando por la vida y andamos cargando con emociones como la culpa sobre decisiones que tomamos en el pasado. Y a veces nos decimos, es que si hubiera hecho esto, es que si no le hubiera dicho tal cosa. Y lo que se nos olvida es que nuestras habilidades cognitivas toman siempre la mejor decisión con lo que tenemos a la mano. A veces en retrospectiva es más fácil voltear hacia atrás y decir, ah, pues sí hubiera hecho eso. Pero eso lo decimos cuando ya tenemos una información adicional a la que teníamos en ese momento. Nos ayuda mucho en el proceso de las habilidades cognitivas, ¿no? Esta es una función muy importante que está vinculado a la toma de decisiones. Pero cuando pensamos en evaluar y conocer las alternativas, entran en juego estas habilidades, las cognitivas, que me permiten sobre todo pensar qué es lo que tengo a la mano, cuáles son mis posibilidades, cuáles son las características de este entorno en el que tengo que tomar una decisión. Y a partir de esto que estoy asumiendo y que conozco, entonces asumo los resultados y las consecuencias de estas decisiones que tomo. Pero recuerden, siempre las decisiones las tomamos a partir de lo que sabemos, a partir del conocimiento que tenemos. Por eso a veces ayuda un montón, con frecuencia, cuando en el consultorio, alguna de mis pacientes, alguno de mis pacientes trae un tema, por ejemplo, de culpa. Una de las cosas que me gusta hacer es revisar y ayudarle a recordar si se siente arrepentido o arrepentida por una decisión que tomó en el pasado. Me gusta como ayudarle a recordar qué habilidades cognitivas se pusieron en juego en ese momento. Y muchas veces se da cuenta que la decisión que tomó era la mejor con lo que tenía a la mano. Mucho tiempo después se dio cuenta a lo mejor que se equivocó, que no fue la mejor decisión o que había otras opciones, pero esas no las supo sino hasta después. Y ahí es cuando creo que tenemos que aprender a ser justos y amorosos con nosotros mismos, con nosotras mismas, porque a veces nos juzgamos muy severamente.
por decisiones tomadas en el pasado y eso nos genera culpas y lo que no nos damos cuenta es que nuestras habilidades cognitivas que se pusieron en juego en un momento en particular, pues son las que nos permitieron tomar la información para poder tomar la decisión que tomamos. Y eso es muy importante siempre recordarlo. Preguntarnos qué es lo que tengo a la mano y qué puedo hacer con esto para las decisiones que pienso o que estoy por tomar. Luego tenemos las habilidades emocionales. Eh, Algunas de ustedes que han podido participar en otras pláticas me han oído hablar pues en diferentes momentos, sobre todo de la importancia de conocer sobre todo la función de nuestras emociones. Las habilidades emocionales nos permiten comprender y expresar adecuadamente nuestras emociones, aprendiendo a ser asertivos. Más adelante vamos a hablar un poco sobre la comunicación asertivos con los demás y poder construir vínculos significativos y nutritivos. Lo que esto siempre nos ayuda para poder generar un adecuado sentido de vida. Una de las cosas importantes, déjenme que ya me... Una de las cosas importantes, y aquí me detengo un poquito, es poder recordar cuáles, entre otras, las funciones eh, que me permiten entender para qué siento lo que siento. Cada una de las emociones cumple una función en nuestra vida. Cada una de las emociones tiene un proceso que está vinculado básicamente con nuestra supervivencia. A veces y con mucha frecuencia las hacemos a un lado o no las tomamos tanto en cuenta porque siempre asumimos que nuestros pensamientos o nuestras ideas son más importantes que nuestras emociones. Sobre todo porque crecemos en un entorno educativo donde se valora más lo que se aprende racionalmente que lo que aprendemos emocionalmente. Y la verdad es que, pues, como decía, siempre funcionamos de manera integral. En las últimas décadas que se ha hecho un enfoque mucho más claro con entender las emociones, es como si no se le dedica un tiempo justamente a entender las emociones, a saber cuál es el papel que juegan en nosotros, nos damos cuenta que vamos repitiendo ciertos patrones que aprendimos a veces en casa o en la sociedad y que no nos permiten con mucha frecuencia expresar adecuadamente quiénes somos, pero sobre todo poder ser asertivos, es decir, poder compartir con otras personas lo que estamos sintiendo con relación a una experiencia. Y esto es fundamental porque si no entendemos pues un poco más a profundidad cuál es el papel que juegan las emociones en nuestra vida, nos cuesta mucho trabajo construir vínculos asertivos, poder construir vínculos nutritivos, vínculos significativos a lo largo de nuestra vida. Esto es muy importante porque si a lo largo de nuestra vida una de las situaciones que indudablemente van a suceder es que yo me vincule con personas toda mi vida, pues eso implica que sería pues deseable que yo pueda tener las mejores herramientas para tener y construir lazos afectivos, de confianza, nutritivos a lo largo de mi vida. Es decir, si será inevitable encontrarme con otros seres humanos a lo largo de toda mi vida, pues mejor que yo haga de esos vínculos algo que sea nutritivo y una buena experiencia para todo el mundo. Y esto sucede cuando yo tengo un mucho mejor conocimiento de cuáles son mis emociones. Y aquí me gustaría invitarles rápidamente a que me cuenten un poquito, ¿no? Si quieren, escríbanlo en el chat, para que, y me gustaría que revisáramos rápidamente solo 5 emociones en cuanto a su función. Cuando me refiero a función, me refiero a para qué nos sirve sentir lo que sentimos. Y quiero nada más como mencionar rápidamente 5 emociones, porque estas nos ayudan, se les llama, en algunas escuelas de psicología les llamamos emociones de supervivencia. Y se llaman de supervivencia porque si una de estas se nos desregula, literal nos puede costar la vida.
o nos pone en situaciones profundamente peligrosas. Entonces, fíjense, ¿el miedo para qué nos sirve? ¿Cuál será la función del miedo? Cuando sentimos miedo, ¿para qué nos sirve? Quien quiera compartirme, abra su micrófono o escríbalo en el chat, como quiera. El miedo nos previene de algo que pueda suceder. Es una manera de sobreprotegernos, protección. Completamente. Gracias, Marta. El miedo nos salva el pellejo, como decimos. El miedo es la función que nos alerta de peligros o amenazas. Si no sintiéramos miedo, no existiríamos como especie humana. Ya habríamos desaparecido hace mucho tiempo. Gracias al miedo, puedo detectar situaciones que me ponen en riesgo a mí, a mi familia, a las personas que quiero o a mi entorno, y por tanto el miedo me alerta para poder tomar decisiones. El miedo es la emoción que funge como mi sistema de alerta ante cualquier situación de peligro. Por ejemplo, aquí un factor muy importante, sobre todo con respecto a los varones, a los hombres desde muy chicos nos tienden a fracturar el miedo, porque desde muy chicos nos empujan hacia el otro lado. No tengas miedo, sé valiente, no seas maricón, no seas niña, y todas estas cosas que nos dicen, sobre todo en secundaria y en prepa, que empieza una presión muy fuerte. Y una de las cosas que sucede con los adolescentes hombres es que se les desregula el miedo. Por presión social, sobre todo por otros varones, lo que terminan es desensibilizándose del miedo. Y no es ya gratis las estadísticas. En México, me imagino que en Estados Unidos no es muy diferente, es bastante similar y en otros países de Occidente. En México, la causa de muerte número uno en jóvenes entre 16 y 24 años son accidentes automovilísticos vinculados al alcohol y a drogas. Y con mucha frecuencia, cuando hay un accidente donde están involucradas varias personas y uno pregunta a los sobrevivientes qué pasó, es muy frecuente escuchar, pues es que no medimos la velocidad, es que es que creímos que con 2 cervezas no nos iba a pasar nada, y nunca falta alguien que diga, ay, tú métele un poco más, no seas miedoso. Pero el problema es que si esta presión empieza a los 10, 11, 8 años de edad, para los 17, 18, los chicos llevan ya un entrenamiento de desensibilización del miedo de más de 7 años. Y cuando viene un peligro real, no lo alcanzan a leer. Así de importante es escuchar y atender el miedo. Por eso es una de las emociones de supervivencia. ¿El enojo para qué nos servirá? ¿Cuál será la función del enojo? Nos ayuda a poner límites. Es una Justo, manifestación, bueno, sí, iba a decir una manifestación de poner límites. justo. Sí, Gracias. Gracias, Francisco. Sí, el enojo nos sirve para poner límites. Si no sintiéramos enojo, muy probablemente tampoco existiríamos como especie. Porque el enojo, cuando yo me enojo, lo que necesito preguntarme es qué límite se acaba de rebasar que me hizo sentir enojo. Por eso cuando alguien se mete con mi persona, con mi cuerpo, con mis amigos, con mi familia, con mis cosas, con mis creencias, estamos hablando de fronteras que me hacen sentir un espacio seguro para mí. Y cuando alguien rebasa alguna de estas fronteras emocionales, corporales, geográficas, físicas, lo que surge es el enojo, porque el enojo es la emoción que nos ayuda a ponerle una raya al mundo, a pintar un límite para los demás, a decirle a los demás de manera adecuada hasta dónde pueden convivir conmigo en términos de mi familia, mis personas, mis amigos, mis posesiones, etcétera. ¿Mm? Entonces, cuando yo me enojo, lo que necesito siempre preguntarme es qué límites está rebasando y no pude poner. Porque entonces ahí es donde más adelantito que veamos el tema de comunicación asertiva, vamos a ver si yo logro identificar el miedo, perdón, el enojo, entonces puedo comunicarlo de manera asertiva.
y en vez de actuarlo, porque fíjense, todas las emociones nos revelan, es decir, a veces no decimos lo que sentimos, pero actuamos lo que sentimos. Es inevitable. Si estoy enojado, aunque no diga que estoy enojado, voy a fruncir el ceño, me voy a poner silencioso, voy a cruzar los brazos. Y a lo mejor me pregunta a mi pareja, ¿qué tienes? Y yo digo, nada. Pero todo mi cuerpo le está diciendo evidentemente que me está pasando algo. Es decir, con las emociones, pero en particular las emociones de supervivencia, nos revelan, son claras, se nos ponen en el cuerpo. Por eso de nada nos sirve comérnoslas. Lo que necesitamos es aprender a ponerlas de manera asertiva. La alegría, ¿para qué nos servirá? ¿Cuál será la función de la alegría? ¿Qué función cumple? Cuando nos sentimos muy alegres, ¿de qué nos dan ganas? Puede ser una manifestación de que somos amados, de que somos aceptados, de que hay felicidad en nuestro entorno. ¿Mm? Es como el resultante, esa emoción es el resultante de estas experiencias, pero cuando, fíjense, cuando se sienten muy, muy contentas, contentos, ¿de qué les dan ganas? De cantar, Claro, de cantar, de brincar, de salir, de compartir, de jugar, de reír. La alegría es la emoción que nos conecta con la vida, es el motor de la vida. Hoy sabemos, a partir de algunos estudios muy interesantes, justo alguien aquí puso en el chat, nos da alegría, efectivamente nos da energía, efectivamente, la alegría nos energiza. Cuando sentimos la alegría, entran en juego algunos neuroreceptores a nivel cerebral que activan procesos en el sistema endocrino, en las glándulas, en cierto tipo de glándulas en particular, que entre otras cosas generan una mayor producción de ATP, de energía a nivel celular. La alegría es el motor de la vida. Por eso, lo contrario a la alegría no es la tristeza, sino la depresión. Muchas personas piensan que la tristeza es como lo opuesto a la alegría, y no. La tristeza, igual que la alegría, es otra emoción de supervivencia, pero lo opuesto a la alegría es la depresión, porque si la alegría es la emoción que nos da la energía, ¿no? Esa energía sana que nos impulsa y da vida, dice alguien, dice Mireya por aquí en el chat, efectivamente. La depresión es lo contrario, la depresión es cuando nos bajan el switch. La depresión es cuando algo sucede por un periodo prolongado de tiempo que lo que perdemos es la conexión con la vida. La tristeza es otra cosa. Por eso es muy importante cuando nos sentimos tristes no decir estoy deprimido, porque la depresión es eso, la depresión es cuando se nos baja el switch. Cuando estamos tristes se siente re feo, pero se siente y se siente mucho. Y es muy diferente. La tristeza es una emoción de supervivencia. La depresión es un proceso ya más patológico. Entonces, fíjense, hablando de la tristeza, ¿para qué nos servirá la tristeza? ¿Cuál es la función de la tristeza? Cuando están muy tristes, cuando han pasado por una tristeza enorme, ¿de qué les han dado ganas? De llorar, de de llorar. llorar, de De llorar. llorar. Ujú. Y fíjense, cuando quieren llorar, cómo les gusta hacerlo? Acompañadas, en solitario. Nos aislamos, tendemos al aislamiento, ¿verdad? A, no, a quitarnos de esa conexión con los demás seres, inclusive con los seres amados. Justo, tocayo, justo, efectivamente. Pone por aquí Aurelio Mora, la tristeza me hace reflexionar. Esa es la función de la tristeza. Efectivamente, como dijo Francisco, cuando nos sentimos tristes, nos aislamos del mundo, nos retiramos. Por eso cuando estamos muy tristes lo que queremos es meternos debajo de las cobijas y no ver a nadie y no hacer nada. Porque lo que hace la función de la tristeza es la emoción que regula los cambios y las pérdidas. Por eso nos lleva a reflexionar. Pone por aquí Mireya, nos ayuda a superar situaciones difíciles. Efectivamente, nos aísla para poder reflexionar, como pone Carla. Esa es la función de la tristeza.
sobre todo en los duelos, cuando yo pierdo algo importante, cuando pierdo a alguien importante, mi vida cambió, pero todavía necesito ajustes para poder responder ante esa pérdida que tuve. Y a diferencia del enojo, que el enojo es una emoción de alta energía que va hacia afuera, porque le tengo que poner un límite a alguien, la tristeza es una emoción de baja energía, pero me lleva para adentro. Por eso la reflexión es el resultante de la tristeza. Cuando estoy triste, me voy hacia adentro justo para poder reflexionar. Yo me gusta decir que hacemos una ingeniería interior emocional para poder asumir que algo cambió sustancialmente en mi vida. Necesito hacer los ajustes internos necesarios antes de volver a salir al mundo y poder seguir con la vida. Que esa es una experiencia, por ejemplo, muy común en la pérdida. Cuando hemos perdido a alguien profundamente querido, querida, nos pasa eso, ¿no? eh, que hay un tiempo de ajustes y hay un tiempo en el que no podemos hacer cosas y no tenemos tanta energía, porque algo adentro se está acomodando y a veces ese acomodo dura mucho tiempo, dura mucho tiempo. Cuando son pérdidas muy significativas, esos acomodos tardan meses, a veces años, para poder reajustarnos y poder recuperar esta reconexión de nuevo con la alegría y con la conexión de la vida, pero es porque necesitamos hacer reflexiones profundas sobre esos cambios y poder tener las mejores habilidades para enfrentar esos cambios. Para eso nos sirve la tristeza. Ujú. Fíjense, ponen por aquí Juan García, la tristeza es reiniciar algo bueno por algo malo. Yo lo que siempre digo es que no hay emociones ni buenas ni malas. Podemos dividirlas en todo caso en placenteras o displacenteras. Es decir, la alegría se siente bonito y la tristeza no se siente bonito, se siente desagradable, pero no es mala. Es fundamental y necesaria porque nos lleva a procesar los cambios. Por eso las emociones no son cuestionables. Yo puedo cuestionar a lo mejor una idea y debatir sobre una idea, pero si alguien me dice, me siento triste, yo no puedo cuestionar que esté triste. Yo puedo preguntarle por qué estás triste. Puedo preguntar qué te detonó la tristeza. Puedo preguntarle si puedo hacer algo o acompañarle en su tristeza, pero lo que no puedo cuestionar es su tristeza. Las emociones no son cuestionables. Cuando surge una emoción, surge y no es ni buena ni mala. Solo es, y lo que me está avisando es de una experiencia. Por ejemplo, con niños chiquitos, cuando hay un cambio importante, cuando los niños los cambian de escuela o cambian de ciudad o hay una pérdida en la familia, hay que poner atención con los niños pequeños y ayudarles a acompañarlos a ese proceso, porque con mucha frecuencia para los niños pequeños es una experiencia muy, muy desorganizada y necesitan mucho más contención y apapacho en los procesos de tristeza. Y hay que ayudarles a expresar esa experiencia, ¿no? Por ejemplo, a los adultos a veces nos puede ser fácil de, ay, pues cámbialo de escuela, nos vamos a cambiar y ya. Pero para el niño representa a lo mejor perder su mundo, sus amiguitos, a lo mejor tenía dos o tres y de pronto llegar a un salón nuevo que ya no conoce a nadie, se siente vulnerable, se siente expuesto o expuesta. Y lo que necesitamos es poner atención para ayudarle a procesar ese cambio y ayudarle a ir imaginando y fortalecer herramientas para que pueda ir construyendo un mejor caminar en esa transformación. Y esa es la función de la tristeza. El afecto, el cariño, ¿para qué nos servirá? ¿Cuál es la función de sentir afecto o cariño? Cuando sentimos mucho cariño por alguien, Para ¿a tener quién? seguridad, ¿Para tener qué, perdón? para nuestra seguridad, Nos da También seguridad. mostrar nuestra fragilidad humana. Somos compatibles, Ujú, empáticos. ujú. Crear vínculos, pone por aquí Ana Luisa, efectivamente, para dar lo que recibimos. Eso está muy lindo. Favorece la autoestima, por supuesto, Mireya. Justo, la función fundamental del afecto es la creación de vínculos. Si no sintiéramos afecto, no sobreviviríamos como especie. Lo que nos hizo sobrevivir como especie fue el cuidado
de nuestros papás, abuelos o quienes nos hayan cuidado. Apegos positivos, por aquí puso Leila, efectivamente. Hoy sabemos, hay toda una teoría en psicología, ¿no? Muy interesante, que se llama la teoría del apego. Y la teoría del apego lo que explica básicamente es cómo aprendimos a querer, es decir, cómo fuimos queridos en casa por nuestra mamá, por nuestro papá, por nuestros abuelos o quienes hayan sido nuestros cuidadores primarios. Porque ese fue el primer modelo que yo aprendí en la vida para vincularme, para apegarme a los demás. Si lo piensan, somos una especie bastante frágil, somos mamíferos muy frágiles. A diferencia de otros mamíferos que en 3 semanas ya están corriendo, caminando y comiendo solos, los seres humanos necesitamos como 15 años que nos cuiden, medio hacerle la vida. Requerimos de muchísimos cuidados, mucha guía. Y eso solo es posible si me siento apegado a mi comunidad, a mis personas parentales, a mis figuras significativas. El apego, el vínculo, es justamente el resultado del afecto. Esa es la función. Por eso, las personas que tienen algún daño en una parte, en el lobo temporal frontal, que tienen ya patologías muy serias como las sociopatías, les cuesta mucho trabajo construir vínculos, porque está dañada el área que se encarga de generar estos vínculos y por tanto no pueden sentir empatía, porque no hay proceso de vinculación, ¿no? Sobre todo, hoy lo sabemos que las personas que desarrollan sociopatías en la vida es porque fueron profundamente violentados o violentadas en la infancia. Y entonces eso lo que fue es destruyendo el sistema de apego y transformarlo en algo verdaderamente lastimoso. Y terminan no desarrollando estas habilidades que tienen que ver con la vinculación. Entonces, si se fijan, reflexionar un poco sobre por qué siento lo que siento nos ayuda en el día a día y se convierte en una habilidad, cuando yo logro no solo enojarme, sino explicarle al otro, me siento enojado por esto, esto y esto, necesito pedirte este favor, ¿no? O necesito que me des 5 minutos, o cuando yo me siento profundamente triste, por ejemplo, que ese es el gran reto en la tristeza de los duelos en particular, como la tristeza nos aísla, en automático nos alejamos de los demás, pero lo que necesitamos justo en la tristeza es el apoyo y la contención de los demás. Es casi paradójico, porque me alejo, pero en realidad lo que necesito es el apapacho de los otros para poder recuperarme más rápido. Por eso cuando alguien está en tristeza, en duelo en particular, hay que acercarse para ver qué necesita. Y a veces pueden ser cosas súper básicas, súper básicas. Cuando alguien acaba de pasar un duelo muy, muy profundo, a veces cosas tan sencillas como recoger el correo o hacerle un súper o pagar el celular o lo que sea, o sea, esas cosas tan básicas se pierden de vista cuando estamos atravesando un, un, un proceso. Nos comparte aquí Elizabeth, ¿no? Que su esposo no es expresivo en cariño ni en palabras. Claro, porque si no hay cariño, si no hay expresión de cariño, no hay certeza del vínculo. No nos sentimos, Marta decía, seguridad, no nos sentimos en seguridad. Porque solamente cuando me siento vinculado, vinculada, cuando me siento en cercanía, puedo mostrarme vulnerable, puedo exponerme como soy y saber que voy a ser cuidado o cuidada. Por eso, la capacidad de mostrar afecto, y esa es otra de las áreas en las que en particular los hombres la tenemos profundamente afectada por una educación súper machista, porque desde muy chicos nos dijeron que ser cariñoso solo es para las mujeres, que no está bien que los hombres apapachemos, abracemos o demos besos. Y no es de gratis que todas las violencias o el 97% de las violencias generadas, yo diría, en el mundo, son generadas por hombres. Y una de las razones fundamentales es porque está desarticulado el afecto, porque no nos enseñaron una ética del cuidado, ¿no? Fíjense, de manera tradicional, ¿a qué juegan las niñas cuando son pequeñas?
A las Con frecuencia mamás, juegan a la casita, a a las las casitas, a muñecas, la mamá con las a la muñecas. mamá. Es decir, desde muy pequeñas son entrenadas en el cuidado a otros, en el servicio a otros. Los niños no aprendemos a cuidar. Los niños jugamos al fútbol, a las luchitas, a los carritos, a competir. Por tanto, cuando llegamos a los 10 años de edad, las niñas tienen perfectamente introyectado la capacidad de ver las necesidades de otros. Los niños no. Porque los hombres después, en el discurso social, aprendemos que lo importante es que seamos proveedores y que seamos protectores, como si las mujeres no pudieran ser proveedoras y protectoras, y con mucha frecuencia, por lo menos en México, es altísimo el nivel de mujeres que son cabezas de familia. Claro que pueden ser proveedoras y protectoras, pero el tema es que los hombres tenemos desreguladísimo el afecto, y sí es un problema. Yo, uno de mis trabajos fundamentales es trabajar con hombres, porque creo que los hombres tenemos una deuda histórica con las mujeres, definitivamente. Afortunadamente hay muchos grupos de mujeres y además yo siempre digo, las mujeres hacen comunidad, saben hacer comunidad, los hombres no sabemos, nos cuesta muchísimo trabajo. Cuando, cuando yo veo, cuando me toca trabajar con mujeres en mi consultorio y que están pasando por una situación de duelo difícil, ¿no? De divorcio o de viudez, por ejemplo, después de procesar el duelo con mucha frecuencia, lo que me doy cuenta es que en el camino rápidamente echan mano de sus redes de apoyo. Siempre hay alguna hermana, una comadre, una prima, la abuelita, la vecina, con la que puedan hacer comunidad muy rápido. Pero los hombres, como no compartimos lo que sentimos, nos vamos quedando solos. Y sí, los hombres llegamos a la tercera edad más enfermos, más amargados y más solos. Las mujeres siempre hacen comunidad y eso es algo admirable. Y eso es algo que yo tengo una chamba ahí pendiente. Dirijo grupos de hombres y trabajamos justamente en repensarnos, porque la realidad es que estas maneras en las que tenemos desvinculado y desarticulado el afecto nos ha llevado a procesos profundamente deteriorantes para nosotros en primer lugar como hombres. Y después generamos profundas violencias para mujeres, para niños, para otras comunidades. Entonces, justo conocer nuestras emociones nos ayuda, nos lleva de manera importante a reflexionar cómo construyo vínculos, cómo me comunico de manera eficiente, de manera asertiva, de manera eficaz, cuando yo sé lo que estoy sintiendo. Porque además puedo hacerme cargo. Ya veremos más adelante sobre las habilidades. Una de ellas es el autoconocimiento. Yo no puedo generar autoconocimiento si no me asumo a mi mundo emocional. Para poder tener autoconocimiento, yo necesito tener una idea de qué cosas me enojan, qué cosas me ponen triste, qué cosas me indignan, qué cosas me encantan, qué cosas me ponen alegre, con qué comportamientos me siento querido, querida, escuchado, valorado. Pero necesito tener ese repertorio a la mano, porque si no lo tengo a la mano, no le puedo decir al otro, esto sí me encanta, esto no lo hagas, porque ahí es cuando trabajamos con la asertividad emocional que ahorita vamos a ver. ¿Mm? Vamos hasta aquí. Vamos muy La bien. tercera, sí, muy bien. Y la tercera gran esfera, ¿no? Digamos, son las habilidades sociales. Estas nos ayudan a regular de manera adecuada todas nuestras relaciones con las otras personas para poder establecer un sentido de comunidad estable y duradero mediante la comunicación acertada y asertiva de nuestras ideas, emociones y comportamientos. Es decir, estas habilidades las construimos con otros, con los demás. Y aquí de nuevo nos ayuda a hacer una revisión de cómo fue en casa. ¿Cuáles fueron los modelos relacionales que yo aprendí en mi casa? Por ejemplo, fíjense, mi abuelo solía decirme que no hay amigos de a de veras, que los amigos solo se cuentan con una mano. Y yo me acuerdo que de niño eso me generaba como un poco de tristeza. Yo sentía como feo decir,
híjole, ¿de veras voy a ser grande y voy a tener solo poquitos amigos? Y yo no sé si fue para mí como un reto personal o lo que sea. Afortunadamente pude construir lo contrario. Pero en mi casa, y mi mamá y mi papá son en ese sentido muy parecidos. Mi papá solo tiene como dos amigos y mi mamá le cuesta mucho trabajo construir relaciones afectivas con otras personas fuera de la familia. Afortunadamente tuve un par de tías y un tío bastante amigueros que me enseñaron lo contrario. Y de ahí aprendí a modelar. Y después otros maestros y otros amigos. Pero ayuda mucho revisar cuál fue el modelo de relaciones que yo aprendí en casa. Porque si me echo un clavado y digo, a ver, ¿cómo era mi mamá en este sentido? ¿Cómo era mi papá en este sentido? ¿Cómo eran mis abuelos? Ahí puedo empezar a aprender y a revisar y a ver cuál fue el patrón de relaciones que yo aprendí en mi casa. Y eso me lleva después a tomar la decisión de si quiero repetir ese patrón o no, o si quiero hacer algo diferente o no. Mi mamá, por ejemplo, me decía siempre, casi como crítica, que yo era muy confiado. Y por mucho tiempo lo asumí yo como una debilidad, porque efectivamente me era muy fácil confiar. Hasta después de la prepa que dije, a ver, un momentito, esto no es ninguna debilidad, esta es una ventaja, porque lo que me doy cuenta es que tengo más amigos que los demás y tengo una mejor red de apoyo. Y hoy a mis 53 años puedo confirmarlo. Sigo teniendo una bolota de amigos y amigas de los cuales me siento profundamente orgulloso. Y eso me gusta, porque me doy cuenta que decidí no repetir el patrón de mi familia. En algún punto dije, esto es de mi mamá o de mi papá, pero esto no va a ser mío. Yo quiero que sea algo distinto. Y ahí es lo que nos lleva el autoconocimiento que ahorita vamos a ver. Entonces, revisar nuestro mundo emocional, como dice Elizabeth, es una virtud ser amigable. Sí, sí lo creo, porque además construye el buen trato. Las habilidades sociales, ¿no? Relacionales, las aprendemos con otros y con otras. Y creo que hoy más que nunca nos surge reconstruir una cultura del buen trato, porque nos hemos habituado desafortunadamente a un maltrato. Hay una autora muy interesante que desarrolla una teoría que se llama las 4 fases de la agresividad y ella habla de 4 etapas que son maltrato, abuso, acoso y violencia. Pero ella dice que la violencia no empieza en violencia, empieza en maltrato, que es la primera escala. Y hay maltratos como usar tonos de voz agresivos, no pedir las cosas por favor, no agradecer, cosas básicas que todos y todas vivimos en casa a veces, ser cariñosos, generar y mostrar afecto, esas son cosas que construyen el buen trato. Desafortunadamente tenemos exceso de maltrato en nuestra sociedad y necesitamos recuperar el buen trato, porque eso nos lleva a generar buenas habilidades sociales, ¿no? Ahora, pensando en estas 3 grandes esferas, las habilidades cognitivas, las habilidades emocionales y las habilidades sociales, entonces podemos hacer, ¿no? Un poco revisando esta lista que puso la ONU hace muchos años, una lista de 10 habilidades, ¿no? Y me gustaría compartir con ustedes el día de hoy las primeras 5 y la siguiente sesión que tengamos, revisar las otras 5, que nos permita como hacer una reflexión sobre estos puntos porque me parecen muy importantes. Entonces, la primera de estas 10 habilidades para la vida es el autoconocimiento. Y el autoconocimiento se refiere al reconocimiento de nuestra personalidad, nuestras características, talentos, expectativas, limitaciones, fortalezas, creencias, etcétera, etcétera, que nos permiten asumirnos con una postura en el mundo. Es decir, el autoconocimiento requiere como principio preguntarme desde cosas básicas como qué me gusta y qué no me gusta, qué aspectos prefiero y además qué aspectos de mí me doy cuenta que son una fortaleza, qué aspectos de mí no me son tan, no me permiten ser tan hábil en ciertas cosas, cuáles son mis sueños, cuáles son mis creencias.
Y esto en teoría debería construirse en la etapa de la adolescencia. Es decir, la función de la adolescencia es construirse como individuos. Cuando el niño deja de ser niño, su primer distancia tiene que tomarla de papá y mamá. Para poder identificarse como un individuo distinto, tiene que hacerlo diferenciándose de papá y mamá. Entonces, la chamba, por eso los adolescentes están, uno en la adolescencia, pues da todos los tumbos que tiene que dar y entonces nos juntamos con una bola y luego con otra, porque andamos buscando dónde me siento bien, ¿no? Y esta frase que luego los papás suelen decirle a los hijos cuando cometen una burrada porque el amiguito le dijo, ¿no? Y decimos, ¿qué? Y si el amiguito va y se echa un barranco, tú vas y te echas un barranco, pues sí se hacen eso los adolescentes. Porque lo que están buscando es sentido de identidad. Y la identidad es esto que se construye entre los 11 y los 20 años, 21 años. Lo ideal, lo ideal es que un adolescente llegue a los 20, 22 años teniendo una postura ante el mundo, es decir, teniendo claridad más o menos de quién es, cuáles son sus rasgos más claros de personalidad, con qué cosas se siente cómodo, cómoda, qué cosas, cuáles son sus aspiraciones, qué cosas cree de la vida en general, ¿no? Aunque todavía es muy joven a esa edad, pero ya hay como una idea sobre el amor, sobre la vida, sobre el trabajo, sobre la pareja, sobre los amigos, o sea, ya hay una postura que puede coincidir en algunas cosas con el hogar primario, pero en algunas cosas se puede diferenciar. Cuando hay papás o mamás muy estrictos y muy duros, los adolescentes no terminan construyendo su personalidad, terminan adoptando lo que papá y mamá les dicen. Y eso es muy peligroso para los adolescentes y para la construcción de personalidad, porque aplasta el autoconocimiento. Entonces, algo fundamental es reconocerme a mí cuáles son mis habilidades, cuáles son las cosas que yo quiero. Por ejemplo, algo que a mí me sorprende con mucha frecuencia es que en los modelos tradicionales, las mujeres son educadas a atender las necesidades de los demás. Y con mucha frecuencia eso las lleva a invisibilizarse a ustedes, porque hay que ver qué necesita el hijo, qué necesita mi mamá, qué necesita mi marido. Y pocas veces se preguntan yo qué necesito. Y a mí me sorprende con mucha frecuencia cuando estoy en consultorio frente a una mujer adulta y cuando le pregunto, ¿y tú qué quieres? Dudarlo, porque a veces les cuesta trabajo voltearse a ver a sí mismas, porque están tan puestas en el otro que se olvidan de sí. Y a veces el autoconocimiento implica también rescatar cuáles son aquellos sueños, expectativas que son mías y que tienen que ver con un proyecto personal. Y a eso se refiere el autoconocimiento. Me encanta lo que pone Elizabeth. Creo que es importante aprender a amarnos y aceptarnos, conocernos, porque es desde ahí que vamos a funcionar toda nuestra vida. Solo podemos contar con nosotros mismos en primer lugar. La siguiente habilidad, la empatía. La empatía es la capacidad de escuchar activamente y con apertura la experiencia de otra persona, sin juzgar y sin tratar de hacerla cambiar o buscar que piense como nosotros. Esta es una habilidad súper importante porque la empatía no significa sentir lo que está sintiendo el otro. Lo que significa es estar abiertos ante lo que el otro está sintiendo. Puede que yo no sepa exactamente cómo se siente eso que está pasando la otra persona, pero voy a hacer todo lo posible por estar abierto a entender, a escuchar y a aceptar esa experiencia sin juzgarla. Porque algo que nos pasa con mucha frecuencia es que cuando alguien nos cuenta algo, en automático entra en nuestro juicio y en segundo lugar empezamos a desbordar consejos que no nos han pedido. Y la empatía requiere apertura y escucha. Poder ser capaces de escuchar qué me tiene que decir el otro y no sucumbir ante la tentativa idea
de venderle mi idea o mi razonamiento. Porque a veces somos muy rápidos o rápidas para decir, no, es que estás mal, es que debiste haber hecho esto, es que no deberías ser así. Y lo que creo que nos ayuda fundamentalmente para construir empatía es hacer preguntas en vez de dar opiniones. Cuando yo hago preguntas, sobre todo preguntas genuinas, me lleva a escuchar respuestas del otro lado. Cuando yo pregunto con honestidad, la otra persona podrá compartirme su experiencia. Y puede que yo empate o no con la experiencia de la otra persona, puede que esté de acuerdo o no con la experiencia de la otra persona, pero la empatía implica tener apertura y disponibilidad para aceptar a esa persona como es, sin intentar cambiarla. Y eso es un reto enorme, pero es una gran habilidad en términos de la construcción de relaciones. Punto 3, que este es muy importante. Comunicación efectiva y comunicación asertiva son dos formas de comunicación. Rápidamente, la comunicación efectiva, cuando hablamos de comunicación efectiva, hablamos del proceso de compartir ideas, pensamientos, conocimientos e información de la manera más comprensible para quien nos está escuchando. Es decir, en la comunicación efectiva entran mucho en juego nuestras habilidades cognitivas. Cuando hablamos de comunicación efectiva, decimos que podemos tener un diálogo efectivo cuando hay bidireccionalidad, es decir, cuando se da una comunicación de un lado y del otro, cuando hay disposición, cuando soy claro con mis palabras y mis emociones. Esto es muy importante, reconocer, a veces, por ejemplo, tenemos ciertas limitaciones en poder explicarnos con claridad, y entonces es un punto que tenemos que fortalecer, la claridad. Elegir el medio adecuado. Esto es un punto, por ejemplo, cuando doy talleres con papás de adolescentes, siempre les digo, cuando vayan a hablar algo importante con el hijo adolescente, escojan el momento y el medio adecuado. Porque si empiezan a darle algún consejo o le piden algo al hijo cuando está jugando videojuegos o está chateando con el novio o la novia, ya estuvo que no los peló. Tenemos que ser muy claros en cuál es el momento y el medio adecuado. Tengo que pensar también cuál es un lenguaje corporal que esté alineado con lo que estoy pidiendo, con lo que estoy comunicando. Como les decía hace ratito, a veces no compartimos las emociones, pero nuestro lenguaje corporal nos delata. Es decir, con el cuerpo vamos a decir lo que estamos sintiendo. Una comunicación efectiva requiere también de la escucha activa y recordar sobre todo que el interlocutor es alguien diferente a ti. Esto es muy importante porque cuando nos estamos comunicando, sobre todo, caemos con mucha facilidad en el juego de ver quién tiene la razón. Y cuando yo entro en una competencia de ver quién tiene la razón, ya perdimos estas cualidades, ya la comunicación no es efectiva. Porque entonces el mensaje original que yo intentaba comunicarle a la persona ya no llegó. A veces por mi lenguaje corporal, a veces porque no tengo una disposición. Por ejemplo, si quiero tener un diálogo con mi pareja y empiezo el diálogo acusando, pero además empiezo el diálogo acusando y además nos interrumpimos mutuamente, ya no hay diálogo. Se convierte en una batalla de a ver quién tiene la razón. Y entonces cuando hay acusación, ya no hay escucha. Y la comunicación efectiva requiere de escucha activa. Eso significa que para poder fortalecer la escucha activa, necesito guardar silencio y escuchar con mucha atención lo que el otro o la otra me está diciendo, porque desde ahí es lo que justamente nos lleva a poder ver que la otra persona tiene una postura distinta ante la mía. Cuando no entiendo eso, soy muy pronto a hacer suposiciones y a estar entendiendo mal. A mí me gusta dar un ejemplo que me pasó hace muchos años, ¿no? Con un paciente que un día llegó conmigo y me estaba contando que estaba bien enojado porque había llegado su suegra de vacaciones y su esposa no le dijo nada y la suegra se iba a quedar 2 semanas. Y en automático
yo dije, yo adentro de mí me dije, pues yo también me hubiera enojado si me cae la suegra 2 semanas sin avisarme, ¿no? Fue lo primero que pensé. Y conforme me empezaba a contar, algo a mí no me hacía sentido en su enojo y algo no me cuadraba. Y entonces dije, necesito preguntarle porque ya no entendí, ya me perdí. Y entonces cuando le pregunto por qué era el enojo, lo que me dice es, pues porque solo se va a quedar 2 semanas. Y a mí me hubiera encantado que si me avisaran, hubiera yo pedido vacaciones y nos hubiéramos ido todos juntos un mes. Yo adoro a mi suegra y mis hijos la pasan increíble con su abuela, pero mi esposa no me avisó y yo no pude pedir vacaciones a tiempo. Y entonces fíjense, lo que yo estaba entendiendo era completamente lo opuesto. Solo hasta que pregunté y puse escucha activa a su experiencia, entendí que él adoraba a su suegra y que sentía una pena que solo se iba a quedar 2 semanas, que él que estaba encantado que se quedara la suegra un mes. Pero eso nos pasa con mucha frecuencia por no escuchar, por no tener escucha activa. Tenemos que hacer preguntas para hacer de la comunicación una comunicación efectiva. ¿No? Pone por aquí Francisco, si tienes una buena comunicación tendrás una buena relación. Completamente de acuerdo. Uno de los aspectos fundamentales de toda buena relación es una buena comunicación, justo para evitar estos malentendidos, para hacer a un lado juicios y poder tener esta apertura para escucharnos. Entonces, esa es la comunicación efectiva. La otra parte es la comunicación asertiva, que consiste en expresar nuestras opiniones y valoraciones sin utilizar descalificaciones, ni reproches, ni enfrentamientos. Está basada en valores como la honestidad, la confianza y la responsabilidad efectiva, pero sobre todo se sustenta en la expresión emocional. Y aquí quiero detenerme tantito en estas dos frases, responsabilidad afectiva y expresión emocional. Esto hace la diferencia entre una comunicación efectiva y una comunicación asertiva. Cuando yo hablo de comunicación efectiva, hablo sobre todo de que mi mensaje llega claro hacia el otro lado. Puedo no necesariamente expresar mis emociones, por ejemplo, en una reunión de trabajo, y de todos modos ser muy efectivo en mi comunicación. Pero cuando hablo de comunicación asertiva, estoy hablando de expresar mis sentimientos, porque está basada la comunicación asertiva en la responsabilidad afectiva. Es decir, cuando yo utilizo la comunicación asertiva es porque sé que hay un vínculo afectivo con la otra persona y que lo que yo estoy diciendo tiene un impacto en la otra persona, que lo que la otra persona dice y hace tiene un impacto emocional en mí. Y en este sentido, siempre me gusta pensar la comunicación asertiva como una fórmula de 4 pasos. Y esto es, paso número 1, para que sea comunicación asertiva, yo empiezo revelando lo que siento. Paso número 2, hago una petición en concreto. Paso número 3, hablo o establezco consecuencias de no ser escuchada mi petición. Y esto me debe llevar al paso número 4, que sería el diálogo, y eso me debe llevar a hacer preguntas. Entonces, en esta fórmula de la comunicación asertiva, la propuesta del primer paso es muy opuesto a lo que estamos acostumbrados, porque con mucha frecuencia fuimos educados o educadas en lo que llamamos comunicación acusativa. Es que nunca me escuchas, es que siempre dejas regado todo por todos lados, es que no me pones atención, es que te estoy... Y entonces la comunicación acusativa siempre empieza con tú, y pone el dedo en lo que el otro hace. La comunicación asertiva debe empezar con yo me siento así ante esto que tú haces. Ese es el primer paso. Y para que ese paso se dé, yo tengo que echarme un clavado y ser honesto, honesta en saber qué me está pasando emocionalmente, porque si no sé qué me está pasando emocionalmente, no se lo puedo comunicar asertivamente a la otra persona. Por ejemplo, no es lo mismo decir, cuando doy estos talleres de adolescentes, una de las frases que me gusta utilizar con las mamás de 2 adolescentes es,
¿Qué les dicen a sus hijos cuando ven su cuarto tirado? ¿No? Y entonces, pues las mamás se arrancan con mucha frecuencia, empiezan, es que parece muladar tu cuarto, es que es un tiradero, es que parece que te gusta vivir como vagabundo, y una serie de frases más, ¿no? Y entonces digo, todas esas son comunicaciones acusativas. En ningún momento el hijo o la hija adolescente se entera de qué les pasa a ustedes con eso. Para el hijo no queda claro. Lo único que están haciendo es ponerle una etiqueta encima y lo que están asumiendo pues es que están enojadas, pero no pasa de ahí. Y entonces la reflexión es, tú como mamá, tú como papá, ¿qué te pasa cuando ves el cuarto tirado del hijo? ¿Te sientes frustrado? ¿Te sientes... ¿Cómo te sientes? Porque eso es lo que hay que comunicar. No es lo mismo decir siempre que hablamos me gritas, comunicación acusativa, a decir me doy cuenta que me siento intimidada, me siento minimizado cuando tú levantas la voz. ¿Sí me voy explicando? Entonces, la comunicación asertiva requiere, en primer lugar, que yo le revele a la otra persona lo que yo estoy sintiendo, qué me está pasando a mí, porque es desde ahí que se va a establecer el puente y no acuso, porque con la comunicación acusativa pasa otra cosa. Cuando yo empiezo acusando, en automático la otra persona se siente con la necesidad de defenderse. Y cuando entramos en una dinámica defensa-acusación, ya no hay diálogo. Se vuelve en una batalla de ver quién tiene la razón. En cambio, cuando yo empiezo diciendo, ¿no? Justamente, me encanta el ejemplo que pones, Elizabeth, que dice, me siento decepcionada, enojada y frustrada que no valore mi trabajo en el hogar. Justo. Eso es lo que hay que comunicarle al hijo adolescente cuando deja su tiradero. Y así empiezo, me doy cuenta que me siento muy frustrada porque no siento valorado el trabajo que hago aquí en casa o lo que hago por ti. Y entonces ese es el paso número uno. Paso número dos es la petición en concreto. ¿Qué le voy a pedir de manera muy concreta? Y entonces ahí es que tengo que reflexionar, ¿qué necesito yo pedirle en este momento? ¿No? Por ejemplo, cuando hablamos en ensayos de prácticas para mejorar o disminuir la violencia verbal, ¿no? La primera revelación sería, me doy cuenta que me siento profundamente intimidado cuando tú me levantas la voz. Eso es paso uno, revelación de lo que siento. Número dos, petición concreta. Te voy a pedir que cuando tú y yo hablemos, no levantes la voz. Paso número tres, consecuencias. Porque si tú levantas la voz, yo me voy a levantar, me voy a dar la vuelta y voy a dar por terminada la plática y me voy a ir. Paso número cuatro, establecer diálogo. ¿Cómo ves que escuchas de esto que te acabo de decir? Y entonces ahí empieza el diálogo. Pero ese diálogo tiene que estar iniciado con estos tres primeros pasos. Revelo lo que siento, hago una petición en concreta y establezco unas consecuencias de lo que puede pasar de no ser atendida esa petición. ¿Sí queda claro esto? Entonces, fíjense, me gustaría que hiciéramos un ejercicio muy rápido. Aquí tienen 4 frases. Cada uno de ustedes escojan una de estas 4 frases, la que quieran, y escríbanla ahí donde están, o grábense. Estas 4 frases están escritas en modo acusativo, ¿no? La primera, por ejemplo, pues no sé para qué me dices que hagamos planes si siempre hacemos lo que tú dices. 2, claro, no encuentras las llaves porque siempre dejas todo tirado por todos lados. 3, otra vez el domingo con tu mamá, pero si la acabamos de ver hace 8 días. 4, ¿por qué siempre te tiene que estar escribiendo fulanito o fulanita? Entonces, lo que les voy a pedir es que escojan una de estas frases, la que quieran, y que la transformen en modo asertivo. ¿Cómo sería decir lo mismo, pero de manera asertiva? Y les doy un par de minutitos. Piensen, claro, van a tener que imaginarse la situación emocional para poder decirlo de manera asertiva. Pero piensen si alguna de estas les checa o les es familiar o les ha pasado en algún momento.
revísenla y me gustaría que escribieran una propuesta de cómo sería decirlo de manera asertiva. Pues, tómense un par de minutitos, escríbanlo. Fíjate, Carla, aquí pones, mi amor, ¿por qué no dejamos descansar a tu mamita? Mejor la ves dentro de 15 días. ¿Por qué no es asertivo? ¿Qué faltó ahí, Carla? Está faltando la revelación emocional. Fíjate, en el 2, si guardaras las llaves en su lugar no pasaría, también es acusativo. No estás revelando lo que a ti te pasa. El paso número 1 es revelar lo que siento y siempre empieza con yo me siento. Entonces, el gran chiste de la comunicación asertiva es descubrir y revelar qué es lo que yo estoy sintiendo, porque eso es lo que voy a comunicar. Por ejemplo, esta es una vuelta interesante. Esto que pone Lela. Me siento ignorada cuando se trata de decidir en algo. Buenísimo. Eso sería comunicación asertiva. Paso número 1. Me siento ignorada cuando se trata de decidir algo. Entonces, la petición, por ejemplo, podría ser, te voy a pedir que la siguiente vez que me preguntes qué planes hacemos, me escuches y que de veras tomes en cuenta mi propuesta, ¿no? Por ejemplo, pero justo, me siento ignorada, consento. Me siento indignada cada vez que esta mujer te escribe. Por ejemplo, me gustaría que cuando salgamos de paseo tomes en cuenta mi opinión. Esa ya sería la petición concreta, efectivamente. Frase número 2. Mira, coloqué este artículo para que lo coloquemos siempre ahí las llaves y nos sea más fácil hallarlas cuando las requerimos. Es resolutivo, pero no es asertivo. ¿Por qué no es asertivo? Porque de nuevo le está faltando la emoción. Pone aquí Chuche, mi amor, me siento abandonada cada vez que te vas con tu mamá. Me gustaría que tú y yo pasemos más tiempo juntos. Perfecto. Eso es asertivo. Me siento abandonada y entonces haces una petición concreta. Es decir, no le estás pidiendo que no vaya con su mamá, solo le estás pidiendo que pasen más tiempo juntos. Y esa es una petición muy asertiva, muy, muy asertiva. Carla, me siento enojada que se haga lo que él diga. Exacto. Siempre empiezo revelando. Por aquí puso Juan, ¿qué te parece si compramos un portallaveros y así encuentra las llaves y dejamos de estar peleando por las llaves? De nuevo, es resolutivo, pero no es asertivo, porque no estás revelando lo que tú sientes. En todo caso, podrías poner algo así como, eh, me doy cuenta que yo me pongo nervioso o me doy cuenta que me altero cuando tú no encuentras tus llaves. O me doy cuenta que me enoja cuando te pones como loco a buscar las llaves. Es decir, lo que necesita la otra persona saber es que a mí me pasa algo con eso que está haciendo. Y ese es el primer paso. Me molesta grandemente que ignores mis ideas a la hora de hacer planes. Perfecto. Esa es comunicación asertiva. Sí quedó un poquito más claro con este ejemplo hacia dónde tiene que ir. Fíjense, no es tan sencillo. Parece que es fácil porque nos podemos ir rápidamente por la vía resolutiva, pero no, lo resolutivo no es asertivo.
Por ejemplo, me agota tener que recoger las llaves o me agota tener que estar ayudándote a buscar las llaves de último momento, ¿no? Me siento triste cuando planeamos algo y no cumplimos y me gustaría poner fechas para realizar una salida juntos. Buenísimo, ¿no? Me pongo triste, me molesta que ignore lo que pienso. Me siento presionada al ayudarte a buscar las llaves. Te voy a pedir que la próxima vez las pongas en su lugar o las busques tú. Buenísimo, asertivo y claro, justo. Entonces, fíjense, se trata de de ver si se nota la diferencia, dice Yolima. Claro. Entonces, se trata de yo primero echarme un clavado honestamente para saber qué es lo que a mí me pasa, porque eso es lo que le voy a comunicar. Si no sé qué es lo que estoy sintiendo, es muy fácil que me vaya en comunicación acusativa o en intento resolutivo. Pero el problema es que ninguna de las dos permiten que la otra persona se dé cuenta que algo le está pasando a mi pareja o a la persona con la que estoy con eso que yo hago. Me siento triste y desesperado cuando vamos a salir y no he encontrado yo las llaves, por ejemplo. ¿Qué te parece si compramos un detector de llaves y nos evitamos salir tarde? Exacto. Como dice Yolima, generalmente colocamos al otro. Ese es el punto de la comunicación acusativa. La comunicación acusativa pone el dedo en lo que el otro está haciendo y ahí ya nos perdimos, porque en automático el otro va a sentir la necesidad de defenderse. Y entonces justo la idea es darle la vuelta a eso. Creo que quedó bastante claro ya mejor, ¿no? Entonces, es un arte. Dominar la comunicación asertiva no es sencillo porque nos entrenaron en todo lo contrario, ¿no? Entonces, nos entrenaron a ser acusativos. Entonces, como todo, hay que entrenarlo para que se convierta en un hábito, para poder hablar en comunicación asertiva. Pero esta comunicación asertiva es una gran herramienta para la vida, porque si yo logro ser asertivo, mis comunicaciones y mis peticiones serán mucho más fáciles de ser recibidas en la pareja, con los hijos, con la familia, en la comunidad, en el trabajo, por ejemplo, ¿no? Eh, Cuando a veces me ha tocado algunas veces alguna empresa me ha pedido hacer eh, algún taller sobre resolución de conflictos. Y esta es la estrategia que utilizo. Y entonces me doy cuenta cuando les pido, por ejemplo, que me actúen algún pleito entre el jefe o alguien Entonces lo que me doy cuenta es cómo tenemos súper instalada la comunicación acusativa. Entonces es una gran estrategia. Tenemos que aprender a ser reflexivos, ver qué estoy sintiendo, porque eso es lo que logro comunicar. Ujú. Espero que esto haya quedado un poquito más claro. Cuarta habilidad para la vida, relaciones interpersonales. Estas son las habilidades sociales que nos van a permitir interactuar con otras personas en sana convivencia, que promueven modos relacionales como el buen trato, la solidaridad, la empatía, el trabajo en equipo, etcétera. Esta habilidad es fundamental porque, como decíamos hace rato, a ver, si toda nuestra vida vamos a estar en convivencia con otros seres humanos, pues porque somos básicamente seres sociales, pues más vale que aprendamos buenas habilidades. Y las habilidades sociales se construyen con otros en la convivencia. Y algo fundamental es el buen trato. Aprender a pedir las cosas por favor, agradecer, ser empática, escuchar, tener una escucha atenta y activa para con la otra persona. Me gusta esto que pone Leila, justamente, de lo importante es mejorar relaciones y no competir. Fíjense, esto es muy interesante porque el mundo posmoderno nos ha colocado como elemento primario la competencia y ahí tenemos que hacer un giro. Creo que necesitamos empezar a sustituir la competencia por la colaboración, porque cuando yo actúo en competencia, lo que estoy haciendo es buscar yo obtener lo que yo quiero. En ganancia y casi siempre en desventaja del otro. Cuando pensamos en comunidad, siempre tiene resultados muchísimo más favorables. Finalmente, quiero ponerles este círculo virtuoso del diálogo, ¿no? Cuando hablamos de un diálogo que sea adecuado, virtuoso, siempre tiene que haber disposición a este diálogo. Se tiene que dar en un marco de confianza, es decir,
que yo tenga la certeza que si pongo una emoción, esa emoción va a ser escuchada, que este diálogo haya apertura, que está muy vinculado a la disposición, que además este diálogo nos lleve a la reflexión. Una característica de un buen diálogo profundo es que no siempre vamos a escuchar lo que nos gusta escuchar. A veces hay críticas que pueden ser críticas muy constructivas y positivas que nos permiten llevarnos a la reflexión para ver si es necesario hacer un cambio en nosotros. Y sobre todo tiene que haber valoración en esto. Es decir, cuando yo construyo un diálogo con estas características, que haya disposición, confianza, apertura, que me permita reflexionar, pero donde sobre todo me sienta valorado, es un diálogo profundamente propositivo, profundamente virtuoso, porque es a partir de esta manera de comunicarnos que de veras puedo construir puentes y puedo encontrar resoluciones. Y sobre todo también logro construir la confianza necesaria para saber que si hay algo que a mí me está faltando, algo que no estoy viendo, algún error que estoy cometiendo, me siento con la confianza que la otra persona pueda decirme y yo reflexionaré al respecto y veré si pido disculpas, si corrijo el error, si enderezo el rumbo, pero entonces eso es lo que nos permite un diálogo virtuoso. ¿Sí? Pues con estas primeras habilidades quisiera arrancar el día de hoy y la siguiente sesión que nos toca creo que en 2 semanas, si no me equivoco, la semana que entra, creo que es la semana que entra, si no me equivoco. Continuamos con las otras habilidades de la vida. Pero me gustaría dejar un espacio, ¿no? De preguntas, de respuestas, de comentarios, que me cuenten qué les fue sonando de esto que vimos el día de hoy, qué les hace sentido, qué van aprendiendo. Cuéntame un poquito. La importancia de romper barreras y decir, hablar de yo, de Mm, mí, cómo yo me siento, mm, sin mm. abusar. Muchas Eso, gracias, Marta. estar adentro. ¿Cómo me está Eso es afectando? muy importante, poder compartir lo que estamos expresando, lo que estamos sintiendo, expresarlo. Empezaste. Gracias, Marta. ¿Quién más me quiere compartir qué van aprendiendo, qué fueron reflexionando con esto que les compartí? ¿Quién dice yo? Bueno, pues la cosa es empezar y ya los demás se van a ir motivando poco a poquito, ¿verdad? Para poder compartir en este tema. Primeramente, gracias, Paco, hermosísimo. Y claro, este tipo de temas que en cierta forma es algo escabroso, ¿verdad? Porque hablas de esas relaciones interpersonales que donde a veces en el primer punto donde fallamos es en la relación conmigo mismo, ¿verdad? Y bien recuerdo, al principio eh, lo dijiste muy enfáticamente, ¿verdad? Eh, ¿Cómo es que estamos educados, ¿verdad? ¿Cómo es que estamos educados? Y no es para culpar a nuestros padres porque ellos nos dieron lo mejor de sí mismos, ¿verdad? Algo que ellos, sus padres, les dieron y así vamos hasta que en cierta forma estamos tomando conciencia para ir rompiendo ese hilo, ¿verdad? En el cual nos pueda llevar a tener una mejor interacción conmigo y con los demás y tomar en cuenta que para eso es algo que es muy significativo, es hablar en base a sentimientos, ¿verdad? No, no, no con culpas, ¿verdad?
sino hablar en base a sentimientos. Gracias, híjole, es muy rico, definitivamente, ¿verdad? Y como ponía ahí, como no estamos acostumbrados, pues vamos a practicar esa paciencia y seguir practicando en esta comunicación asertiva que nos puede llevar no nada más a mejorarnos entre nosotros mismos, sino a mejorar nuestro entorno y a mejorar este mundo que sí necesitamos mucha y que lo estamos haciendo, ¿verdad? En cierta forma eso de la comunicación. Muchas Gracias gracias, Tocayo. nuevamente. Muy cierto. Gracias por tus comentarios. Muy cierto. Es un arte, hay que irlo ensayando poco a poquito. Shirley, Buenas noches. Como buenas siempre, noches. un tema súper rico en aprendizaje, muy valioso. Este, bueno, conforme se iba desarrollando la exposición, pues analizaba y trataba de ver, de traer, o venía a mi mente las veces que no fui asertiva, que pude haber sido mejor, que no lo hice. Y como anhelo, pues, poderlo lograr un día, pero bueno, como ustedes, como dicen, un arte de irlo haciendo cada vez mejor. Y pues estas herramientas, justamente tenerlas presente, que son herramientas que nos van a ayudar a una mejor convivencia y ojalá, pues, que sea también que ayude a un mejor ambiente para que sea expansiva esa comunicación o ir mejorando esa comunicación. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias, Shirley. Muy cierto. Creo que este es el objetivo, que sea expansivo, ¿no? Que podamos ir estas habilidades compartiéndolas, porque también cuando nosotros nos comunicamos asertivamente, algo pasa en el otro. Cuando la otra persona ya no se siente acusada ni atacada, en automáticamente hay un cambio, ¿no? Justo lo está poniendo Margarita en el chat, ¿no? Que le pasó eso el de la comunicación asertiva con su hijo, de cómo le ha dado buenos resultados al disminuir porque la sensación de sentirse atacado. Gracias por compartirlo, Margarita. Efectivamente, creo que cuando yo cambio esta manera de comunicarme, algo cambia también en la manera de ser recibido ese mensaje. Y así es como empezamos a generar una dinámica diferente, ¿no? Y entonces podemos transformar procesos que sean mucho más nutritivos, mucho más ricos, mucho más, yo diría, mucho más provechosos en una construcción del diálogo virtuoso. Elizabeth, gracias por lo que nos pones aquí, muchas gracias, ¿no? Buenas Leila, noches. salir del individualismo para crear conciencia, que somos una comunidad humana. Sí, Yolima, creo que vas a hablar. Buenas noches. Los jóvenes, siempre escucho que los jóvenes manifiestan el no ser escuchados, ¿verdad? Entonces yo creo que esa es una forma de ejercitarnos, porque como venimos de una crianza, de una forma de educación diferente, entonces eso impacta en la forma de cómo nos comunicamos con ellos. Entonces, hacer ese ejercicio, uno de escuchar, de nosotros también saber comunicarnos, ¿verdad? Saber entablar formular las preguntas, uno. Y aprender a escuchar, dos, para poder crear como ambientes distintos y crear en ellos un clima de confianza, porque si ellos no se sienten escuchados, pues no van a confiar en nosotros y no van a poder expresarse, entonces creo que es fundamental. Gracias. Gracias, Yolima. Muy cierto esto que dices. Creo que cuando le apostamos a la confianza, podemos generar puentes mucho más abiertos para poder comunicarlos, ¿no? Sobre todo con los jóvenes, ¿no? Sí creo que siempre hay este dilema de los jóvenes no escuchan. Yo creo que a veces es que los adultos no nos comunicamos adecuadamente con los jóvenes, ¿no? Es muy cierto eso que dices, Yolanda. Gracias. Esto de salir del individualismo para poder crear comunidad, definitivamente. La comunicación asertiva nos acerca con otros. ¿Mm? Gracias, Ana Luisa, por tu comentario en el chat, efectivamente. La idea es aprender a compartir y que tenemos siempre la oportunidad de expresar lo que sentimos. Claro, cuando yo
expreso una emoción, posibilidad de que mi petición no sea o aceptada o escuchada. Y para eso establezco consecuencias. Pero creo que el primer paso de compartir lo que estoy sintiendo es fundamental. Creo que ese es un gran ejercicio que deberíamos todos y todas hacer cada vez más, poder compartir lo que sentimos, ¿no? Porque sí genera un cambio en la manera en cómo nos vamos comunicando. Aunque mi tema está inestable, me vi retratada en el ejercicio. Gloria, Muchas quisiera gracias, Colin. decir algo. Tienes tu micrófono encendido, adelante. Buenas noches, bueno, pido disculpas porque mi internet de verdad que ha fallado muchísimo, pero bueno, les escribí por el chat, me vi muy retratada, bueno, me reflejé en todo el ejercicio, cada uno, y bueno, definitivamente que el ser asertiva no es fácil, hay que trabajarlo, pero de verdad que esa píldora que nos acabas de dar es maravillosa, muy agradecida de verdad por haber tenido la oportunidad de entrar y bueno, por lo menos algo pude obtener de esta maravillosa charla. Espero que se pueda volver a escuchar si la grabaron, nos la puedan permitir nuevamente, porque de verdad que muy agradecida por todas esas herramientas que nos acabas de dar. Muchas, muchas gracias. Gracias, Gloria. Sí, es un arte que hay que ir practicando poco a poquito, pero yo creo que se puede. A mí me parece siempre muy esperanzador, ¿no? Que eso tiene que ver con nuestras habilidades cognitivas. Cuando me enfrento a algo nuevo, se entran en marcha diferentes mecanismos al interior y casi siempre el principio de resistencia. Nos cuesta trabajo porque tenemos una manera habitual de hacer las cosas y de pensar. Entonces, uno de los mecanismos que al principio cuesta trabajo romper esa resistencia, pero justo con las habilidades cognitivas, a través de estas reflexiones que estamos compartiendo en grupo, es justamente estas razones son las que nos van ayudando a tener como las bases para poder irnos moviendo de dirección. Estas son las razones que nos permiten validar que vale la pena practicar algo diferente y aprender una estrategia nueva en la comunicación. Y es ahí donde entran en juego también nuestras habilidades cognitivas. ¿Mm? Hay mucho que trabajar, dice Carla, efectivamente. Sí, siempre nos cuesta trabajo abrirnos a otros. Sobre todo, fíjense, ahí es donde creo que hay un círculo vicioso, no virtuoso, porque a veces cuando yo abro lo que siento, no siempre es valorado y a veces es utilizado de una mal manera cuando yo comparto algo y eso me pone vulnerable o me hace sentir expuesto o expuesta. El círculo virtuoso implica que yo me abro cuando siento confianza y entonces si hay confianza hay mayor disposición. Pero entonces la confianza juega un papel fundamental para abrirse, para poder compartir. Y yo creo que también es bien valioso recordarle al otro, a la otra, cuando yo estoy abriendo algo en confianza, decir que esto que se está compartiendo es en confianza, ¿no? Es decir, que no es algo que se comparte todos los días o donde sea, sino en una relación que yo aprecio como nutritiva. Porque es ahí donde vamos construyendo la confianza de construir, de acercarnos a otros, de mejorar en nuestras relaciones interpersonales. Ujú. Yo quiero comentar algo, Sí, Paco. Chuché. Sí, Chuché. Fíjate que en un tiempo a mí me asustaban mucho las emociones. Mm, Eh, pero ese pensamiento que tú tienes da mucha, ¿cómo se dice? Eh, pues lo hace sentir a uno bien. Las emociones no son ni buenas ni malas, ¿verdad? O sea, son nada más. Sin embargo, sí creo que el no saberlas manejar, vamos a decir, con asertividad, sí pueden pasar un límite a lo malo o manejarlas con asertividad, pueden ser más funcionales, mm. ¿verdad? Así, si la asertividad puede hacerlas más para acá o más para acá, no sé, quizá tú me puedas explicar.
Pero sí, o sea, qué padre decir, no son ni buenas ni malas. Es el ser humano y punto, ¿no? Y ya. Yo siempre digo que un poco las emociones son como el dolor de panza. El dolor de panza no es ni bueno ni malo, pero algo nos está avisando que algo no nos cayó bien Sí. y que a lo mejor necesito un tecito, a lo mejor un Alka-Seltzer, a lo mejor un antibiótico, no sé, depende. Pero no es ni bueno ni malo, es un aviso natural de nuestro cuerpo. Las emociones son así. Por Ujú. eso a mí me gusta verlas como una respuesta natural ante el entorno, ¿no? Incluso, por ejemplo, emociones que pueden ser muy displacenteras, como la ira, que es como la parte elevada del enojo, es profundamente displacentera. Cuando alguien se siente con ira, hay dolor de pecho, hay dolor de cabeza, termina agotado y puede ser incluso terminar en una situación en violencia, ¿no? Pero entonces, algo que tenemos que aprender justamente es a tener una buena gestión de nuestras emociones, en Ujú. particular con el enojo, no guardárnoslos, porque eso hace que pueda fácilmente escalarse a ira. Entonces, por eso ayuda a reconocerlas. Gracias, Chuchi. Gracias. Efectivamente. No hay que tenerle miedo a las emociones. Hay que preguntarnos. Sí, me gusta cómo lo pones, Leila, es un síntoma, efectivamente. Trabajar las emociones. Sí, ¿no? Eh, Como dices, Yolima, también con el paso del tiempo las relaciones de pareja se quiebran y prefieren separarse. Sí, a veces, y creo que tiene que ver con esto que decías, Chuche. Hay veces en que cuando una emoción no es expresada o puesta de manera asertiva, podemos lastimar y a veces podemos hacer daño de manera irreversible. Eso también es cierto. Por ejemplo, cuando se rompe la confianza o se lastima o se violenta, es muy difícil restablecer la confianza. Y a veces no siempre es viable poder reconstruir un vínculo donde está roto algo fundamental que no va a sostener, por ejemplo, una pareja. Por eso creo que poder trabajar con nuestras emociones nos permite ir, uno, teniendo una conciencia mucho más clara de qué es lo que yo necesito como persona para construir relaciones nutritivas y al mismo tiempo eso me permite avisarle a otros, a otras, cómo se deben relacionar conmigo. Porque entonces, con límites y con claridad, es más fácil construir relaciones nutritivas. ¿Y qué pasa si una de las personas es un sociópata? No hay posibilidad de relación. Lo digo con toda la claridad. Los sociópatas no tienen capacidad de empatía y no tienen capacidad, por tanto, de cuidado al otro. No hay arrepentimiento y porque están dañadas ciertas áreas a nivel de estructura neurológica. Cuando hay problemas serios de trastornos mentales como una sociopatía o como algunos trastornos, ahí es donde yo digo el amor no basta, no hay que ser ilusos, ¿no? Porque eso, malinterpretar, a ver, lo que yo siempre creo es que el amor se da en reciprocidad y si no es de ida y vuelta, no hay amor, punto. Entonces, también es un tema de cuidado, ¿no? Eh, los trastornos narcisistas, por ejemplo, ¿no? Que desafortunadamente hay muchos más hombres con trastornos narcisistas que mujeres, por razones educativas sobre todo. A ver, el amor se siente bien, el amor debería sentirse bonito. En el amor uno se debe sentir cuidado, protegido, valorada, apreciada, respetado. Si estas cualidades no están, algo, algo está cojeando de manera importante en el amor. Y hay que ser muy realistas. Hay personas con las que no se pueden construir relaciones de pareja o relaciones nutritivas o relaciones horizontales, como en la sociopatía, por ejemplo. No se puede, porque estas personas no pueden responder de esa manera, porque hay un proceso dañado en el proceso neurológico, ¿no? Eh, entonces es muy, muy complejo, muy, muy complejo. Pero por eso los límites, en primer lugar, nos cuidan a nosotros. Cuando yo sé qué es bueno para mí, qué me hace bien, con qué me siento querido, respetado, cuidado, entonces esos límites no los negocio, ¿no?
En algún momento podríamos tener a lo mejor alguna plática. Una de las cosas que trabajo mucho, por ejemplo, con mis pacientes, más sobre todo mujeres, es enseñarles a establecer sus no negociables. Hay cosas que no son negociables, no se negocian, punto y se acabó bajo ninguna circunstancia, porque son esas situaciones, ideas, personas que a ti te hacen sentir seguro o segura y por eso no se van a negociar. Por ejemplo, yo, Paco, uno de mis no negociables es la violencia. ¿Qué significa eso? Que yo no me vinculo afectivamente con una persona que maltrate, abuse, acose o violente. Ni de amigos los quiero, no los quiero cerca, punto. Yo, Paco, valoro profundamente el respeto, el cariño, la reciprocidad, porque eso es lo que ofrezco. Si alguien no está dispuesto a tener en reciprocidad eso y coloca violencia, yo cierro la puerta. Porque me cuido, porque cuido mi entorno. Entonces, los límites, los no negociables, las emociones, la conciencia de las emociones nos ayudan a establecer campos y relaciones seguras para nosotros, para nuestras familias, para nuestros entornos. Por eso, todos y todas debemos tener algo que llamamos no negociables. Y son poquitas cosas, no son muchos. Los no negociables son poquitos. Pero yo lo que creo es que esos no negociables lo que nos dan son rumbo, son un recordatorio para mí y para otros de dónde no, hacia dónde no voy a ir, nunca bajo ninguna circunstancia. No es negociable. Y nos cuesta trabajo porque estamos hablando de límites, pero sin límites las vidas funcionales de adultos no funcionan. Si lo pensamos desde chiquitos, por eso nos enseñan límites. No metas las manos al fuego, no te cruces una calle sin voltear a ver, cuidado, no avises. Es decir, la vida tiene límites y necesitamos aprender los límites. Y los adultos necesitamos poner los límites, porque así funcionamos adecuadamente, porque es una manera de construir respeto y prioridad también hacia los otros. Claro, lo que dice Carla es, ¿no? Es muy cierto. Es decir, sí creo que a veces, doctor, si es una madre o un padre con esas características, por eso creo que hay que revisarse y a veces es necesario revisarse un poco en terapia. Porque sí, a nadie nos tocaron papás perfectos, pero si cuando en uno de nuestros cuidadores o formadores principales hubo un proceso de violencia, necesitamos revisar ese tema, porque es muy probable que nos haya llevado a construir una forma de apegarnos, ¿no? De construir apego, que nos va a colocar en desventaja en la vida, porque nos coloca en indefensión aprendida. Cuando hay violencia en la infancia, por ejemplo, son niños y niñas que aprenden, que no aprenden a poner límites, que hay una enorme dificultad y por tanto es muy fácil que entren en relaciones abusivas y que puedan fácilmente vincularse con personas violentas, abusadoras, etcétera, ¿no? Entonces, sí es muy importante poder establecer, cuando yo hablo de los no negociables, son aquellas circunstancias, por ejemplo, otro de mis no negociables, yo, Paco, es no me vinculo afectivamente con alguna persona que tenga una adicción. Una de mis especialidades es que trabajo con adicciones. Yo sé los infiernos que viven las personas con adicciones y los infiernos que les hacen pasar a sus familiares las personas con adicciones. Eso no lo quiero en mi vida ni de cerquita. No lo quiero. Como terapeuta lo trabajo con todo el amor del mundo y acompaño a mis pacientes, pero no me vinculo afectivamente desde ahí porque yo sé que los adictos no saben construir relaciones equitativas ni recíprocas. Tienen, como hay un trastorno en el proceso afectivo, utilizan la manipulación, el chantaje y el engaño como mecanismos en la construcción de sus relaciones. Pueden cambiar, por supuesto, con terapia, con trabajo y se transforman, pero si hay un adicto, yo no me vinculo. Ese es uno de mis no negociables. Ni de amigos, porque ya sé cómo son. Van a recurrir al chantaje, a la manipulación, y por tanto no me vinculo. Cierro esas puertas. Los no negociables nos aseguran estar en un campo seguro, nosotros, nosotras, y eso permite construir relaciones nutritivas.
fíjate, Leila, lo que dices, a veces nos toca tratar con este tipo de personas, sí, y aquí es donde la comunicación asertiva se vuelve súper valiosa. Ante una persona, por ejemplo, en algún compañero de trabajo o compañera que sea abusivo, violento, lo que sea, la comunicación asertiva es muy eficiente, sobre todo con las autoridades. Yo me siento profundamente intimidada o profundamente incómodo al trabajar con esta persona. Yo necesito ABC y entonces haces tu petición concreta. Por eso la comunicación asertiva es tan, tan poderosa en todos nuestros ámbitos relacionales. En el trabajo es muy eficiente. Pues como se dan cuenta, da para un montón de cosas este tema, ¿no? Porque nos lleva a reflexionar y creo que es importante hablar. Yo puedo, eh, lo que creo es que en el amor se tiene que construir y se tiene que sentir una relación nutritiva. Y cuando hablo de nutritivo me refiero a todos los ámbitos, en las relaciones padres e hijos, en las relaciones de buenos amigos, amigas, vecinos, colaboradores de trabajo, por supuesto de pareja. Si yo no siento una relación nutritiva, tengo que, con mucha honestidad, sentarme y decir qué me está faltando. Y lo puedo obtener aquí o no lo puedo obtener aquí. Y lo que me preguntas, Yolima, de si una persona violenta puede cambiar con terapia, sí, hay estrategias muy claras, especialmente desde lo cognitivo-conductual, donde trabajamos con violencia. Por ejemplo, yo he trabajado con violencia con hombres, ¿no? Hay talleres en particular donde los enseñamos y los entrenamos a reflexionar sobre cómo se construyó la violencia en su vida y a identificar los detonadores de violencia para que aprendan a desactivarlos. Sí lo pueden hacer, es un entrenamiento, porque así como aprendieron a ser violentos, porque en sus vidas fueron violentados, todo violento en su vida fue violentado. Pueden desactivarlo, pero necesitan trabajar. Sin terapia no es nada más por ganas. Sí hay que hacer un trabajo muy importante. Pues espero que les haya sido de mucha utilidad. Seguramente se van a quedar con más dudas. La idea es que podamos terminar la siguiente sesión con las otras 5 habilidades que nos van a hacer, nos van a ayudar como a tener un repertorio más o menos amplio sobre cuáles son las áreas en las que podemos ir trabajando. ¿Les parece? Les agradezco un montón de veras esta participación, su interés y tiene fíjense que no tengo redes sociales desafortunadamente, pero les paso con todo gusto mi contacto. Déjenme. mm, aquí les dejo, aquí están mis datos, ¿no? Si alguien quiere contactarme, les dejo ahí mi correo electrónico y mi número de WhatsApp, con todo gusto. La idea es que, pues, poco a poco podamos ir haciendo de estas herramientas nuestro día a día y que podamos construir y reconfigurar nuestras relaciones. Muchas gracias de nuevo, Padre Quesada, por esta invitación. Muchas gracias a todas por su atención, por sus comentarios, sus preguntas y pues nos vemos en la siguiente que terminaremos este tema.